Quisiera compartir contigo 5 llaves del evangelismo exitoso, de la ganancia de almas exitosa. 5 llaves. No son cosas nuevas ni métodos nuevos que te voy a presentar. Son 5 llaves tomadas del libro de los Hechos. Y estos 5 principios han sido aplicadas en todas las divisiones del mundo, en todos los continentes, y en todos funciona. Porque el plan de Dios nunca falla. Así que vamos entonces, hermanos, a pedir que nuevamente que Dios nos guíe. Hemos de abrir su palabra en repetidas ocasiones. Este libro no es un libro común. Hermanos, aquí están las palabras de vida que vienen del corazón de Dios a nuestros corazones. He visto milagros cuando reclamamos las promesas de Dios. Yo estoy enamorado de esta Biblia porque esta Biblia, mis amados, ya la tengo ya por no sé cuántos años. El único problema es que la letra cada año resulta más pequeña, no sé cuál es el problema, o los brazos no me alcanzan ya. Pero esta Biblia ha estado a 6.000 metros de altura, ha estado en las profundidades de la tierra, ha estado flotando en el agua. Ya le he cambiado de etapa 3 veces. ¿Por qué me he enamorado de esta Biblia? Porque he estado subrayando cada lugar donde encuentro una promesa de la palabra de Dios. Y las promesas son, como dice el himno, apoyo poderoso de mi fe. Si tú quieres una vida de milagros, comienza a reclamar las promesas de Dios. Porque Dios cumple lo que promete. Así que vamos a orar y pedir que Dios nos guíe. Oh Padre Celestial, hacemos una pausa en este momento. Al abrir tu palabra vamos a entrar en terreno sagrado. Queremos humillarnos ante ti para pedir que tú nos hables. Que esta noche comiences a moverte banca por banca, corazón por corazón. Aquí hay hermanos, hermanas, jóvenes. Aquí hay visitas, simpatizantes. Vinieron a escuchar un mensaje de esperanza. Y quiero rogar que tú traigas justamente eso a nuestros corazones esta noche. Bendícenos. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. San Mateo 28, tenemos la gran comisión. Los 4 absolutos dados por Jesús. Toda potestad, todo poder. ¿Es Jesús poderoso? Más vale que lo creas. Con el poder de su palabra crea la materia, llama a los mundos a la existencia. Hay poder en su palabra, hay poder en su palabra escrita. El mismo poder creador manifestado al comienzo está en su santa palabra. Toda potestad, todo poder. Dice, en este poder inmenso, infinito, id a todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Todas. Incluso el Polo Norte. Yo quiero contarte algo que pasó hace pocos años cuando anduvimos por allá, en las últimas fronteras, llevando la palabra de Dios. Todas las naciones. Enseña de cuántas cosas. Y a mí, hermanos, en este seminario quiero enfatizar algo que me preocupa. Y aquellos que hemos vivido algunos años más, hemos visto la transición de predicar todo el mensaje a irnos a predicar solamente una parte del mensaje porque es más popular, es menos conflictivo. Pero Jesús dice, enséñale todas las cosas. Y yo estoy con ustedes, ¿cuántos días? Todos los días. ¿No es esto maravilloso? La gran comisión. Pero hermanos, lo bueno es que Dios no nos dio solamente la gran comisión, porque esto es una tarea humanamente imposible. Nos dio, ¿qué más? La gran promesa. ¿Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros qué cosa? Sin eso, hermanos, porque esto es imposible, porque esta no es una tarea de hombres. Esta es la obra de Dios. A menos que el Espíritu Santo actúe, poco será lo que podemos hacer. Tenemos un desafío muy grande. Toronto, la mayor ciudad de Canadá, ¿no es cierto? Más grande, la más poblada. ¿Cuántos millones tenemos en el Gran Toronto? Más o menos.
5. ¿3? No, en todo el Gran Toronto, todos los pueblitos alrededor. 7 millones, 7 millones. Ok, 7 millones de personas. ¿Cuántos piensan que hay por lo menos 10% de personas sinceras de estos 7 millones? 10%. Yo pienso que hay más de 10%. ¿Cuánto es el 10% de 7 millones? A ver, un buen matemático. ¿Captas tú, hermano, lo que nos espera? ¿Captas tú lo que está por llegar? ¿Estás preparado cuando ya no haya lugar en las iglesias? Cuando este mundo ya se esté desarmando prácticamente y la gente diga, ¿será que hay respuesta? Ahí hay un mensaje glorioso. Tú y yo tenemos que traer esperanza. Y decirle, sí, Jesús lo dijo, es esto y esto y esto. Miles, millones. Una predicación. Miles serán convertidos. Miles responderán. Está ocurriendo en ciertos lugares, mis amados. Vengo no hace mucho de Kigali, Ruanda, donde en un solo sábado más de 11,000 personas se bautizaron. Los pastores ya tenían los brazos cansados en una piscina pública. No, todo el día, desde temprano en la mañana. Personas que estudiaron la Biblia, que han respondido a la palabra de Dios, estudiaron por meses. Algo grande ya está ocurriendo en algunos lugares. Algo grande está por ocurrir. Y más que este seminario, yo quiero contarte algunas historias que te van a conmover para que veas lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Es maravilloso. Pero los capítulos más gloriosos están próximos a escribirse. Dios quiere usarte a ti y a mí como sus instrumentos de una forma inusual en estos últimos capítulos de la historia humana. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí tenemos la promesa del Nuevo Testamento. El desafío de llevar el Evangelio al mundo no es nuevo. Los discípulos enfrentaron este desafío en el primer siglo. Nosotros los enfrentamos en el siglo XXI. La iglesia del Nuevo Testamento parecía confrontar una tarea imposible. Bueno, pero llena del poder del Espíritu Santo, la iglesia explotó en crecimiento. Estos primeros cristianos compartieron su fe por doquiera. Hermanos, no tenían televisión, no tenían internet, no tenían iPhone o Android. ¿Te imaginas lo que sería el mundo sin eso? No tenían tableta. No tenían medio de transporte. No tenían un micrófono. Pero hablaban a miles de personas. No tenían una iglesia donde reunirse. No tenían nada de lo que tenemos ahora. Ni tenían una pantalla para proyectar. Pero estaban llenos de algo que hizo la diferencia. Lleno del Espíritu Santo. No confíes en equipos y en cosas, hermanos. Confía en el poder de lo alto. Mira, estaba predicando en España, la ciudad de Sevilla. Y cada vez que presentamos los mensajes distintivos, algo ocurre. Estamos presentando el tema de la ley de Dios. Y se quema una computadora, literalmente, así salió humo. Vino nuestro muchacho técnico, puso otra, lo mismo. Pusieron una tercera, se quemó. Y luego el videoproyector, ¡pum!, se apaga. Dije, hermanos, la tecnología puede fallar, pero ¿saben qué? Este libro no falla. Vamos a abrir la palabra de Dios. Y comenzamos. Dios comenzó a actuar. Fue un final glorioso que hubo allí, de muchas personas que se entregaron al Señor.
Hermanos, no confíes tanto en equipos ni en métodos, confía en el poder del Espíritu Santo. Entrega tu vida a Él y serás sorprendido de lo que Dios va a hacer a través de ti. Ahora, tenemos aquí la promesa para el tiempo del fin, el derramamiento del Espíritu Santo en el día en Pentecostés, en la lluvia temprana, fue solo un preludio de lo que ha de ocurrir. Dios ha prometido derramar su Espíritu en abundancia en los últimos días. ¿Qué decimos a esto? La tierra será iluminada con su gloria, y esto incluye todo Toronto. ¿Va a ocurrir con nosotros o sin nosotros? Lo que Dios ha dicho siempre lo cumple. La obra de Dios en la tierra será terminada rápidamente. La iglesia experimentará un reavivamiento espiritual y la plenitud del Espíritu como nunca antes. Y mis amados, algo grande está por ocurrir. Y nuestro ruego es, Señor, que eso ocurra en nuestra generación. La Biblia habla de una última generación. Dios permita que esta sea la nuestra. Bien, y hablando del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, Pedro nos asegura, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, por medio de la cooperación del Espíritu Divino, dice la sierva del Señor, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación, sin los medios que hoy tenemos. ¿Te imaginas ahora la iglesia instalada en más de 200 países? Algo grande está por ocurrir, y va a ocurrir bien rápido. Mis amados, es lo que Dios ha estado esperando todo este tiempo, y antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto de los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Hermanos, si hay algo seguro, lo que Dios promete, lo que Dios mostró en visión a través de su sierva, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra, se realizarán milagros, enfermos sanarán, signos y prodigios seguirán a los creyentes, ¿sí? Y ahora aquí viene una cita hermosa. El Espíritu Santo que hace todos estos milagros es concedido a todos aquellos que están pidiendo el pan de vida para darlo a sus vecinos. No es para que nosotros nos sintamos bien o andar flotando en las nubes de espiritual. No. Es para servir y llevar este evangelio a su culminación. Por eso quiero darte esas 5 llaves. Apenas vamos a tocar una esta noche y te voy a contar varias ilustraciones. 5 llaves que, si son aplicadas en un año eclesiástico en una iglesia, te puedo garantizar que va a haber una explosión en crecimiento. Porque no es solamente, hermanos, venir y llamar a la gente y pasar volante, venga, vamos a predicar. No, hermanos, eso es una partecita. Hay varias cosas, varios elementos que preparan el corazón de la iglesia, la comunidad. Y hay muchos lugares que están haciendo exactamente esto, y vamos a verlo durante este corto seminario. Reavivamiento, capacitación, alcance a la comunidad, cosecha, nutrición y seguimiento. Vamos a reavivamiento. Las iglesias crecen cuando hay un reavivamiento espiritual genuino en la vida espiritual de los miembros. Eso está a la base de todo. Y eso debe ser lo que nosotros debemos buscar y por lo cual orar. Hay varios versículos. Los discípulos dicen, no podemos decir lo que hemos visto, oído, etc. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, con poder, la palabra de Dios. Daban testimonio de lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían contemplado. En otras palabras, los discípulos compartían un Cristo que conocían, proclamaban un Cristo que conocían, testificaban de un Cristo que había estado con ellos y que ellos había cambiado sus vidas. Y aquí una cita hermosa. Tan pronto como uno viene a Cristo, nace en el corazón el deseo de ¿qué? Compartir, hacer conocer a otros. ¿Sientes tú ese deseo? Si no lo sientes, hermano y hermana, es muy sencillo. Es porque no estamos yendo hacia Jesús como debemos. Porque tan pronto como uno va a Jesús y se entrega a Cristo, nace en el corazón el deseo de compartir con otros. Cuán grande amigo ha encontrado en Jesús. Y esta es la cita clave que hemos visto vez tras vez y que nuestra iglesia está enfocada en este quinquenio.
Reavivamiento y Reforma, 7, 7, 7, orar a las 7 de la mañana, Adventista del séptimo día, y a las 7 de la noche orar por un reavivamiento genuino. Y hermanos, ser motivados y pedir que el Señor prepare nuestros corazones. Un reavivamiento debe ser nuestra, ¿qué dice? Es nuestra mayor necesidad. Es la mayor necesidad. Así que esto coloca las cosas en la perspectiva correcta. Ahora, ¿cómo se obtiene un reavivamiento, hermanos? No es nada nuevo. ¿Cómo puedes tú ser reavivado? ¿Cómo puede ser tu iglesia reavivada? 3 cosas sencillas, no hay nada nuevo. Biblia, oración y testimonio. ¿Cuándo se desanima una persona? Cuando una de las 3 cosas está fallando. ¿Cuándo crece un cristiano que llega a ser un instrumento poderoso en la mano de Dios? Cuando estos 3 elementos están presentes. Y vamos a enfocarnos en esto. Yo sé, hermanos, que esto puede sonar un poquito redundante, pero está a la base de todo y debiéramos nosotros enfocarnos en esto en primer lugar, antes de cualquier esfuerzo misionero. Y aquí está, énfasis renovado en el estudio de la Biblia. Cada reavivamiento a través de la historia, como el pastor mencionó, que aún bares, canchas de fútbol eran cerradas o pospuestas. ¿Por qué? Porque la gente venía a escuchar la palabra de Dios. Los grandes reavivamientos han venido siempre basados en la palabra de Dios, no en las emociones. Eso es lo que el Señor dice. Hay poder en su palabra. Mira lo que dice la sierva del Señor. Hay por lo menos 12 párrafos similares a estos. Están en inglés la mayoría. El que recibe en su corazón las palabras de Cristo sabe qué significa comer de las hojas del árbol de la vida. Otra cita más. La sabiduría que proviene de Dios es el pan de vida. Son las hojas del árbol de la vida las que se usan para la sanidad de las naciones. Otra más. La palabra de Dios es nuestra santificación y nuestra justificación. Porque es alimento espiritual, estudiarla es comer las hojas del árbol de la vida. Mira cómo compara ella las páginas de este bendito libro. Hojas del árbol de la vida. Cuando miramos el Edén, vemos que ese árbol no se les permitió más a Adán y Eva para que no sean pecadores inmortales. Pero el deseo de Dios no ha cambiado, quiere que volvamos a comer de las frutas y de las hojas de ese árbol. Y Apocalipsis dice, Isaías dice, que nos reuniremos para saborear, y yo no sé qué frutos tendrá, no sé si será mango, qué será, hermanos, pero qué sabor, qué tendrá. Prolongará la vida para siempre, Dios mismo estará allí para prolongar la vida. Pero esa vida eterna comienza ahora. Las hojas del árbol de la vida. Por eso cuando tú y yo vamos a estudiar la Biblia con una persona, cuando compartimos ese programa de radio, televisión, estamos trayendo la vida de Dios a la vida de esa persona. Hojas del árbol de la vida. Y hermanos, cuando empezamos a leer la palabra de Dios y reclamar sus promesas, entramos en el camino de los milagros. Yo tengo en esta Biblia 3.573 promesas subrayadas. Y las promesas, como alguien dijo, son cheques en blanco firmados por el Señor. Go and cash it, porque están respaldados por el Banco del Cielo. Tantas veces oramos, pero no oramos de acuerdo a lo que Dios ha prometido. Y a veces oramos, Señor, tú has prometido, pero contéstalo ya. Y el Señor dice, mira, sigue confiando, yo sé cuándo es lo mejor para ti. Pero Dios cumple su promesa. Pero quiero decirte, hermano y hermana, pronto llegará el día cuando todos tus más acariciados sueños sean hechos realidad cuando Jesús venga. Mientras tanto, confía en el Señor, aférrate a sus promesas, no bajes la guardia, abre su palabra cada día. Dedica tiempo de calidad para estar con el Señor. Subraya sus promesas, memorízalas, llena los pasillos de tu memoria con la palabra de Dios y verás la diferencia. Porque este libro te lleva a una vida de oración. Y ese es el otro paso. Énfasis renovado en la oración intercesora. A veces, hermanos, colocamos las cosas en la perspectiva, no sé, que nos parece.
Una vez un joven en un campamento, de paso casi todo mi ministerio ha sido trabajar con jóvenes. Es estos últimos años en diferentes responsabilidades, pero siempre he estado trabajando con jóvenes. Tomamos una iglesia de 69 miembros en Texas. Después de 7 años eran más de 700 miembros. Yo tenía 40 años y había solo 8 personas más viejas que yo. Todos jóvenes. Y hermanos, cómo Dios bendijo y seguía bendiciendo. Esa iglesia en un año plantó 2 iglesias. Ya han plantado no sé cuántas iglesias en el área. Y un joven me dice en un campamento: pastor, ¿qué es más importante, orar o estudiar la Biblia? Y mi respuesta fue así automática, digo, las 2 cosas. No, pastor, usted no me ha entendido, me dice. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Lo que usted le dice a Dios o lo que Dios le dice a usted? Y hermanos, hay un abismo de diferencia. Tú puedes orar y tal vez no abrir la Biblia como se debe. ¿Y sabes qué tipo de oración va a ser? Gimme, 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 te pido, dame, te pido, dame, te pido. Oraciones egoístas. Pero cuanto más y más lees la palabra de Dios, menos y menos oras por ti y más oras por los demás. Y por la terminación de la predicación del Evangelio. Este libro nos lleva a una vida de oración. Y yo quisiera decirte, hermanos, que tenemos que dedicar más tiempo a estudiar la palabra de Dios. Hubo un tiempo que nuestra iglesia fue conocida como la iglesia del libro, el pueblo del libro. Tenemos que dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios a solas, que Dios nos hable, y entonces veremos un nuevo día en nuestras vidas. Mira, estuve en cierto lugar del mundo donde los hermanos empezaron a practicar esto de estudiar la Biblia, levantarse temprano, dedicar unos minutos extra y luego antes de acostarse seguir leyendo la Biblia. Y eso los llevó a una vida de oración y acción. Llego a una iglesia y encuentro una cantidad de cadenitas de papel. Y dije, pues qué bonito, muy bien decoradita la iglesia, porque eran papelitos de colores, eslabones. Y me dice, no, pastor, eso no es decoración. Esas son personas por las cuales estamos orando. Y digo, ¿cómo? Sí, espere hasta los minutos misioneros y se va a dar cuenta de qué se trata. Y cuando llegaron los minutos misioneros, el director misionero dice, ahora, hermanos, llegó el momento especial de orar por aquellos que queremos ver en el reino de los cielos. Aquí vienen, y empezaron a pasar los hermanos, les dio un papelito con una cinta, con un tape. De un lado había una promesa y del otro lado un espacio para colocar 2 o 3 nombres. Les dieron los lápices, los hermanos pusieron los nombres y allí iban pasando y armando cadenitas. Orando nombre por aquellos que querían ver el reino de los cielos. Y Dios ha bendecido tanto esa iglesia que en un año plantó 3 iglesias nuevas. Porque cuando oramos por aquellos que queremos ver el reino de los cielos, Dios, que es su voluntad, va a contestar inmediatamente esas oraciones. Así que yo quiero decir a los amigos, visitas que hoy están, que nos acompañan, ustedes no están aquí por casualidad. Dios los trajo. Y hoy han de salir de este lugar con la bendición de Dios. Y vamos a orar por ustedes. La oración intercesora. Hay una cita hermosa que dice, bueno, el apóstol dice, él conocía el poder de la oración orando desde la cárcel, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque la oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Ven conmigo al Perú. ¿Hay algún peruano acá? Qué raro, siempre veo más peruanos bueno, aquí hay más colombianos, chilenos, de todos, venezolanos, bolivianos. Las Naciones Unidas están acá. Ven conmigo a Perú. Te presento al segundo hombre más alto del mundo. Margarito Machuacay Valera, 2,26 metros. Y creo que sigue creciendo. Altote, sería un buen jugador de básquetbol, pero no es su afición el deporte. Un día la iglesia dijo, vamos a orar por este gigante para Dios. Y oraron por varios meses.
Este hombre conoció la fortuna, conoció la fama, conoció el mundo literalmente, pero era tan grande que cuando lo ponían los aviones tenían que mover un asiento, tenían que hacer vuelos especiales para él. En los autobuses la misma cosa, no entraba en un coche, tenían que a veces llevarlo en vehículos más grandes. Tú lo miras al lado, hermano, y te asombras, porque yo me subí arriba de una silla y él todavía estaba a casi medio metro más alto que yo. Cuando lo paran frente a un autobús, está casi de la misma altura del autobús. Es algo gigantesco. Había llegado el momento en que la iglesia se puso a orar y reclamar esta alma para el reino de los cielos. Una noche tuvo un sueño tan vívido. Alguien le entregaba un sobre, iba él por un camino y le entregaba un sobre, y el sobre decía, porque él mismo lo cuenta, busca la iglesia adventista. Es que raro, nunca escuché de esta iglesia. ¿Saben, hermanos, que hay gente que nunca ha escuchado el nombre adventista del séptimo día? Una vez estaba un pastor predicando un culto de oración, hermanos, acerca de la persecución, hermanos, los tiempos finales están sobre nosotros, se acercan momentos difíciles, dice Apocalipsis que vendrá el momento de persecución, y un anciano le interrumpe, pastor, no se preocupe, ¿qué nos van a perseguir si ni saben quiénes somos? Dice. Pero hay gente que no sabe. Pero por otro lado hay lugares donde han tomado, hermanos, muy en serio estas 5 llaves. Y sabes tú que hay pueblos enteros que todos son adventistas del séptimo día. Mañana vamos a hablar un poquito de eso. No estoy hablando de 300 personas, 500, estamos hablando de 3, 4, 5, 15,000 personas. La policía no tiene casi trabajo allí. Porque nadie roba, nadie miente, no cometen adulterio. ¿Te imaginas lo que sería Toronto si todos guardasen los 10 mandamientos? Sería el paraíso. Que nadie robe, que nadie mienta, que no se cometa adulterio. Hasta se acabarían las telenovelas. Porque de eso se trata, ¿verdad? Que este y entre el otro y engaño. Que asistan todo el mismo día a la iglesia, que nadie envidie. Sería el paraíso. Y es lo que Dios se propone, escribir esos principios en nuestra mente y corazón, porque nos quiere llevar a ese lugar donde no habrá ninguno de esos problemas. Y la iglesia oró por él. Un día sale en busca y yo tengo que encontrar la iglesia y la encuentra. Y el pastor está en la oficina y cuando vio esa figura grandota, supo enseguida que las oraciones estaban contestadas. Y dice, mire, usted el pastor, sí, soy el pastor. Oh, Margarito, bienvenido. ¿Qué puedo hacer por ti? Mire, tuve este sueño, etcétera. Mire, Margarito, hemos estado orando por ti hace varios meses. Dios te ha traído acá. Y comienza a estudiar la Biblia. Le gustó tanto. Dios había estado preparando ese corazón. Aceptó todo y cuando llegó el momento del bautismo, fueron a un río. Allí estaba la prensa, ya está la gente mirando desde los puentes allá arriba. Tuvieron que tener el bautismo entre 2 pastores. Era demasiado grande. Bajarlo al agua era fácil, pero sacarlo fue el problema. Casi necesitaba una grúa. Estaba sentado él allí y lo bautizaron y era un sentado, estaba más alto que los pastores. Y le entregaron el certificado de bautismo. Y allí está él con la esposa, que le da literalmente la cintura, con el pastor. Ese sí fue un bautismo en grande, un gigante para el reino de los cielos. Cuando oramos unos por otros, algo ocurre. Oh, mis amados, si queremos enrolamiento, vayamos a la palabra de Dios y oremos y oremos y oremos por aquellos que queremos ver el reino de los cielos. No importa si están aquí en Toronto, están allá en Colombia, o están allá en Chile, o allá en Sudamérica, o en alguna parte del mundo, o en España. Ora por ellos y el Espíritu Santo va a actuar en ese corazón. Orar, orar, orar. Tú sabes lo que es caminatas de oración. Hay iglesias en lugares grandes como en Chicago y otros lugares, Nueva York, se han puesto a orar, caminar alrededor de una manzana, reclamando a las personas que allí viven para el reino de los cielos. Y Dios comienza a actuar en esos corazones de una forma increíble, maravillosa. Sí, ven conmigo a la India. La sección del sureste de India, Andhra Pradesh, nos ha tocado estar varias veces allí. Comenzamos a visitar las comunidades, a orar, orar, orar por las personas.
Empezaron unos 3, 4 mil, 5, 15, terminamos con 25,000 personas para gloria de Dios. Pero dedicamos hasta 6 horas para orar por las personas. Y ahí andábamos caminando y orando por las personas. Todo el tiempo yo oré en español porque Dios conoce todos los idiomas. Y yo oraba y vimos milagros como los días apostólicos. Ya te voy a contar un poquito más después acerca de esto. Si ese soy yo, hermano, el tiempo cuando me pintaba el cabello de blanco, ahora no me lo pinto más y creció el color natural. ¿No es? Pero orando por las personas. Después les paso la fórmula si quieren. Bueno, aquí tenemos a esta pareja. Él es ingeniero, ella educadora. Personas sencillas pero muy educadas. Su niño de 8 años nació con un defecto, con los ojos viscos cruzados. Viajaron por el mundo, Asia, América, Europa, Australia, buscando la solución para enderezar esos ojitos. Nada. Y cuando íbamos en grupos de 4 o 5 visitando las aldeas, en uno de los grupos donde iba un enfermero y varios otros hermanos laicos y un pastor, digo, oren por nosotros porque sabemos si ustedes oran, los ojitos del niño se van a enderezar. Y ellos pensaban, ¿qué si esto es una trampa? ¿Qué si oramos y no pasa nada? Y entonces comenzaron las explicaciones. Mire, está bien, vamos a orar, pero saben que a veces Dios contesta sí, a veces no. Y en casos como este casi siempre contesta que no. Así que, pero tenemos buenas nuevas, cuando Jesús venga, va a enderezar esos ojitos, pero por favor oren. Era tanta la existencia, esta gente se postró ante los pies de sus hermanos para que oren. Y los hermanos oraron sin fe. Y uno me confesaba, dice, mientras uno estaba orando, yo estaba mirando para qué lado escapar, porque si oramos y no pasaba nada, nos iban a apedrear. Y termina la oración, esos padres se levantan y miran, esos ojitos se enderezaron, visión 2020. Y comenzaron los gritos a los altos. Dios es grande, revolucionaron la aldea. En la noche teníamos toda esa aldea, todo ese pueblo en las conferencias. Y la voz comenzó a pasarse de unos a otros. Una mujer mordida por una cobra en estado de shock. Y como Dios obró en forma poderosa. Y a la noche esa señora estaba en primera fila con su cuerpo totalmente sanado. Cuando oramos unos por otros, Dios se goza en contestar. Y cuando oramos por la salvación de los otros, no pidas que sea la voluntad de Dios, porque es su voluntad. Reclama esa alma para el reino de los cielos. Para que todo aquel que cree, dijo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es su voluntad. Sí, mis amados, ven conmigo al Perú, en la ciudad de Cajamarca. Cuando tuvimos una caravana evangelística, fue grande. El pastor Bunstra, hijo de estas tierras, lo habían operado y yo comencé 3 semanas de evangelismo visitando diferentes lugares, y cuando terminé las 3 semanas digo, qué alivio, ahora solamente le voy a traducir al pastor John Bunstra. Pero me avisaron de Estados Unidos, dice el pastor Bunstra no va a poder ir porque lo operaron de la espalda y no puede viajar. Y yo le dije a la gente, a los directores de la Unión, sigan ustedes tienen buenos predicadores. No, dice, ya comenzaste, ahora te pedimos que sigas. Y terminé predicando 41 días en 84 ciudades. Una caravana evangelística. El terreno estaba bien preparado, con 25,000 grupos pequeños. Algo glorioso. En cada lugar un estadio, un coliseo, una plaza de toros, otro estadio, hasta 4 veces por día. Y esto ocurrió 3 semanas antes de la caravana, y pasamos allí por ese lugar con la caravana, y veo una niña, Marianela, de paso es su nombre, con las piernas delgaditas, y va corriendo así con los otros niñitos, pero sus piernitas parecían unos palitos. Y le pregunta al pastor, ¿qué le pasa a esa niña? Esa es la niña del milagro, dice. Cuéntame, me gustan las historias. Dice, hace 3 semanas, esta niña, después de la campaña que yo tuve, decidió ser bautizada. Y la mamá se opuso. Dice, no, tú eres muy pequeña, pero no puedes ser bautizada. La niña lloró y finalmente
el pastor fue a hablar con la mamá y acordaron en ser bautizados, pero Marianela tenía un problema, había nacido con los huesitos de sus pies deformes, totalmente deformes, nunca se había parado sola, nunca había usado sus piernitas, siempre en sillas de rueda, en andadores, en brazos. Creció en la iglesia, todos la conocían. Y llegó el momento de bautismo, había más de 100 personas para ser bautizadas, la colocaron por último por su impedimento. Y allí bajan diáconos, diaconisas, cargándolo en sus brazos, la ponen en los brazos el pastor pide la bendición, pronuncia la fórmula, sepulta, la saca del agua, y diáconos y diaconisas salen para ayudarla, y dicen, no los necesito, salió caminando solita del bautisterio. La gente quedó asombrada. La gente no podía creer eso. La conocían desde pequeña. Pero Dios vio a bien sanar esa vida física y espiritualmente. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso cuando digo de orar por los amigos y visitas, o tal vez algún hermano, yo no sé cuál es tu carga en esta noche. Yo no quiero que te vayas hoy de aquí sin la bendición de Dios. Sé que Dios es poderoso. Cuando oramos, Dios contesta. Si queremos en oramiento, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que orar y orar por aquellos que queremos ver en el reino de los cielos. Ven conmigo a Namibia, al Kalahari. ¿Tenemos tiempo? Ya se me fue, pastor. ¿Ya debemos acabar? Ok. Déjame contarte rapidito. Si me paso 5 minutos, te los devuelvo el lunes. La historia de Chungora. Un héroe de Dios, no tiene hogar, no tiene familia, fue bautizado hace muchos años, juntamente con alguien que seguramente tú has visto en las películas. Fue bautizado junto con este que se llama Nixao Ogaukana. ¿Has visto la película The Gods Must Be Crazy? ¿Los dioses deben estar locos? Bueno, este actorcito fue bautizado, él ya murió. Pero murió como un adventista el séptimo día y espera el regreso de Jesús. Chungora fue bautizado junto con él. Y este hombre, su sueño es compartir la palabra de Dios con otros. Con su aldea, especialmente los hereros, duros ellos. 6 años estuvo predicando, ellos duros como una piedra. Decidió irse, pero esa noche tuvo un sueño. Soñó que estaba dándole con un martillo duro, una piedra gigantesca, y no podía. Finalmente estaba por abandonar y un ángel se le aparece en el sueño y dice, sigue golpeando porque vas a romper la roca. Sigue golpeando y saca un pedacito y otro y finalmente rompió la roca. Dice, se despertó. ¿No será que Dios me está dando un mensaje con esto? Que los miembros de mi aldea son duros como una roca, pero que Dios va a ablandar esa roca. Fue por última vez a la aldea, y al entrar a la aldea 6 aldeanos salen corriendo con lanzas en sus manos, gritando, y le pregunta, ¿a dónde van? O dice, vamos a matar un leopardo porque anoche escuchamos el ruido y vimos y se desapareció un becerro, y si no matamos el leopardo va a venir por más. Y él se ofreció para ir con ellos, no tenía lanza, no tenía nada. Caminaron a la distancia, ven un animal, un felino trepado en un árbol con una presa, se acerca, ese es el becerro, ese es el leopardo. Hicieron un círculo y fueron cerrando el círculo. El animal, cuando se vio atrapado, rugió. Y apenas rugió, estos 6 que tenían lanza desaparecieron entre los matorrales. Y Chungora quedó solito, no tenía nada. El leopardo corrió hacia él, saltó encima, le abrió parte de la cara, lo tumbó, le abrió el pecho. Y ahí clamó, Señor, ayúdame. Él me contaba, porque hablamos por horas. Habla un inglés así medio machucadito al estilo Tarzán, pero se le entiende. Y me contaba, el dolor se me fue cuando clamé a Dios. Fui poseído de una fuerza sobrenatural. Me di vuelta y tomé el animal del cuello y comenzó a apretar al leopardo, que de paso en ese lugar es donde hay más leopardos concentrados en todo el mundo. Yo he estado allí, hermanos, y puedo hablarle de otros encuentros con ellos. Apretó y el animal perdió fuerza, y con sus propias manos un hombre de 68 años de edad mató un leopardo en las arenas del Kalahari. Cayó exhausto en un charco de sangre. Cuando todo era silencio, los otros valientes,
¿Necesitas ayuda? Silencio. Se acercan. Ven a Chungura en un baño de sangre y el leopardo muerto. Lo vendaron, lo cargaron entre 4, 2 de ellos arrastrando el leopardo de la cola, kilómetros hasta la aldea, y entran a la aldea gritando: matamos el leopardo, matamos el leopardo. Oh, matamos es mucha gente, ¿no es cierto? Pero decía, ¿quién es este que tiene poderes sobrenaturales con sus propias manos? Chungura casi muere por la infección y la hemorragia, pero Dios tenía un plan, porque Dios no conoce fracasos. Cuando oramos, Dios obra milagros. Pasaron los meses y ahora se recupera. Antes no lo escuchaban, eran duros, lo rechazaron por 6 años, pero ahora todos estaban atentos a cada palabra que él decía. Les habló de Jesús, les habló de Jesús, les habló de Jesús. Le presentó todo el mensaje y cuando llegamos a ese lugar, casi 2 años después, fue para bautizar a los 78 miembros de la aldea de los Hereros. Y hoy toda esa aldea es adventista del 7º día. Dios obra cuando oramos unos por otros. A él le llevó años, pero Dios actuó. Y hermanos, yo podría, debo terminar aquí, forma parte, plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no lo pidiésemos así. Bien, énfasis renovada en la oración, énfasis renovada en la testificación, y con esto termino. Esta cita la leímos: el Espíritu Santo vendrá sobre todos aquellos que están pidiendo el pan de vida para darlo a sus vecinos. Así que esta es la primera llave y con esto terminamos en esta noche. Mañana veremos entonces la segunda llave, la capacitación, y veremos otras historias maravillosas de lo que Dios está haciendo. Tenemos ahora a nuestros amigos, nuestras visitas, nuestros simpatizantes. El pastor, ¿se consiguieron los libritos? Yo quisiera pedir a donde están nuestros amigos, simpatizantes, visitas, levanten su mano, por favor. Queremos regalarle el librito, un librito que escribí que ha ido a 138 países. Mantengan su mano en alto y allí pasan los diáconos. Se llama Una luz de esperanza, se lo entregamos con todo cariño. Bien, hermanos, hemos de cerrar en esta hora con una oración. Y voy a dar al pastor para que cierre, pero yo voy a hacer algo que prometí al comienzo. Yo quiero, mis amigos, visitas, simpatizantes, yo quiero orar por ustedes. Van a cantar un especial. Pero sin embargo, antes quiero orar por ellos, después se sientan, tengamos un especial y cerramos, pastor. Podía ver a mis amigos, visitas, pueden ustedes pasar aquí al frente, quiero orar por ustedes, acérquense. Oh Padre Celestial, yo te agradezco en esta hora por mis amados, mis amigos, mis visitas, simpatizantes, que hoy nos acompañan hoy aquí. Te agradecemos porque sabemos que la predicación está terminando rápidamente en todo el mundo. Y en Toronto es una realidad, y pronto será el último sermón, el último bautismo, la última campaña. Pido, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo con poder, que usemos el método de Jesús y que dediquemos más tiempo a buscar ese rodeamiento, al estudiar tu palabra, al orar y al compartir con otros este bendito mensaje. Gracias por mis hermanos y hermanas que hoy han venido, que son visitas, simpatizantes. Amablemente han venido aquí al frente, les he invitado a dar este paso de fe para recibir tu bendición, así que ven a bendecirlos. Más que eso, ven a abrazarlos en esta hora. Tú conoces su necesidad en su hogar, de trabajo, de estudio, de relaciones, de algún problema de salud que tengan, algún problema económico. Ven a ministrar cada necesidad, pero sobre todo, ven a sus corazones con tu Espíritu. Y que al salir de este lugar puedan ir con la paz del cielo a sus hogares. Bendícelos, rodéalos con tu bendición. Sabemos que lo harás en el nombre de Jesús. Amén.